Emiliano Insúa, exjugador de fútbol, empresario. Las mayores virtudes que tenés que tener para llegar a primera división son la constancia, el trabajo y la resiliencia. Salí campeón del mundo, fue como la verdad tocar el cielo con las manos. Yo con 4 años arranqué en el Club Pinocho y desde los 4 años hasta los 35 no paré. Vestir la camiseta de la selección es lo máximo que a un jugador argentino le puede pasar. Nos llamó el Cholo Simeone, de que era Atlético de Madrid. Y le digo, pero ¿y qué hacemos? Si vas a Atlético de Madrid. O sea, ya nada. Mi sueño era jugar en un grande de Argentina. Los 2 años Racing fueron recontra intensos. El futbolista puede Y eso te abstraerse del murmullo. ¿Qué contrato firma un pibe de 17 para 18 años con Liverpool? ¿Qué es eso de que le pesó la camiseta? En cuanto a la adaptación en loco eso. Turquía, ¿cómo fue eso? ¿Qué que- cosa del fútbol te hizo ser buen empresario? La constancia, el no rendirte nunca, el estar siempre pensando en cómo tratar de ganar al rival. Es un deporte en equipo, pero luchás contra tu compañero. O sea, siempre tenés uno que es suplente tuyo o titular tuyo y le tenés que sacar el puesto. El Fútbol Podcast. La voz de la pasión. Emiliano Insúa, exjugador de fútbol, empresario. Sí, bueno, sí. Bienvenido al Fútbol Podcast. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Emi? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo arranca tu relación con el fútbol? Familia futbolera, de hermanos futboleros también. Sí, nosotros somos 6 hermanos. Yo soy el cuarto de ellos. 6 varones todos. Mis hermanos más grandes siempre juegan al fútbol. Nunca llegaron a ser profesionales, pero sí tienen historia de jugar al fútbol. Mi viejo siempre lo llevó. Mi hermano, los 3 más grandes jugaron siempre en Pinocho. Arrancaron en Sunderland, un equipo a la vuelta de la casa donde vivía mi viejo. Después nos fuimos a Pinocho y bueno, yo con 4 años arranqué en el Club Pinocho. Arranqué a jugar ahí. Y desde los 4 años hasta los 35 no paré. Así que toda una vida viviendo atrás de la pelota de fútbol, sintiendo, haciendo todo en base al fútbol. Y bueno, la verdad que feliz por todo lo que me dio. Emi, ¿a quién mirabas de chico? ¿Quién te gustaba como jugador? ¿Con quién te identificabas? Y yo me acuerdo mucho de Sorín, no sé por qué siempre me viene a la cabeza Sorín, Samuel, eran los referentes en ese momento de la selección en mi puesto y como que siempre me quedaban, me venían a la cabeza ellos como primera imagen. Pero también yo siempre lo digo, de chiquito como que no se veía mucho fútbol en la tele, por ahí al ser pago en ese momento cuando yo era chico, o las ligas de afuera tampoco se veían, por ahí se veía algún partido de Premier League en ESPN o lo que sea que lo relataba el Bambino Pons, pero no había mucha visión. Como hoy. Como hoy, sí, sigue todo igual, pero bueno, hoy en día aparecen, no sé, casi todos los partidos de la fecha. En ese momento eran 2 o 3 partidos muy puntuales y la verdad que yo no era mucho de ver fútbol en mi casa. No existía internet, no existía el celular, entonces... ¿Siempre defensor? ¿Arrancaste defensor o antes? En el baby fútbol era goleador. Mirá. Sí, me caracterizaba por hacer goles. La verdad que de chico marcaba bastante diferencia. Yo después de Pinocho me voy a Parque, al Club Social Parque. Ahí me lleva Ramón Madoni. Y Ramón Madoni es el que me lleva a Boca. Entonces yo a los 8 años arranco en Boca. Hago 10 años de inferiores, hago 2 años de preinfantiles, 3 años infantiles, 4 años de novena, octava, séptima y sexta. Y en sexta me surge la posibilidad de irme a Liverpool y me voy para allá. Pero fueron 10 años en Boca, donde, bueno, viví todo el proceso. Ya metemos Boca y Liverpool. Pero ¿Parque es sinónimo de prestigio en el fútbol babi? Sí, la verdad que siempre lo fue. En su momento, cuando me vienen a buscar, Parque era muy bueno en lo que era captación de chicos. Tenía 2 o 3 personas, Ramón Madoni, que bueno, falleció hace un par de meses ahora, tenía 2 o 3 personas recorriendo clubes de lo que era el baby fútbol. En ese momento a Parque lo habían echado de lo que era la Liga Fafi porque ganaba tanto. Claro. Y lo jactaban de hacer robo, como que se robaba jugadores de otros equipos y decían que ellos pagaban. Entonces lo echaron de lo que era Fafi y entonces ellos recorrían la Liga Fafi, te llevaban a entrenar a Parque y Parque tenía convenio con Boca en ese momento, que antes Ramón lo había hecho con Argentino Junior. Después lo chupan de Boca y bueno, te llevaban directamente a Boca. ¿Qué otros jugadores salen de Parque? ¿Con quién compartías? Otro Insúa, ¿no? El Pocho. Un montón, famosos arrancando desde Leche La Paglia, Cambiaso, Carlos Tevez, Insúa, Marinelli, el Pocho. el Pocho Insúa, ¿Y Fernando Gago. ¿Qué tenía de distinto el club? No, lo que tenía era una captación bárbara. La forma de entrenar, la verdad que era distinta a los demás clubes de Babi. En eso Ramón y su equipo de trabajo eran muy buenos. Se trabajaba mucho la técnica, te enseñaban a cabecear, te enseñaban a usar las 2 piernas. Conceptos básicos que por ahí en otros
en otros equipos te dirigía a ponerle en Pinocho sin desmerecer a nadie, obviamente, pero me dirigía a un papá del club que se fue formando entrenador, era entrenador, pero no era profesional de lo que era el fútbol. Ahí en Parque estaba Ramón Madoni, que era el coordinador de las infantiles de Boca, que era el que comandaba todo el equipo, y después todos los entrenadores eran dedicados 100% al fútbol, que venían ya laburando y específicos en el baby fútbol hace ya 15 o 20 años. Y Madoni, un fenómeno, crack. Madoni, un fenómeno, sí, la verdad que le debo prácticamente todo lo que fue en mi infancia, porque Ramón fue el que me llevó a Parque, fue el que me enseñó las cosas básicas de lo que es el baby fútbol, fue el que me insertó en cancha de 11, el que me dijo vos vas a jugar de central. Como te decía, yo hacía muchos goles de baby de chiquito, por ahí uno pensaba voy a cancha de 11 y no sé, juego adelante, juego delantero, ¿no? Ramón Madoni me dijo, no, vos vas a tener que jugar de 6. Ahora, ¿Por qué qué? difícil para tu cabeza, porque ser delantero, estar acostumbrado a hacer goles y de repente dicen, no, vos a la cueva. ¿Cuál era la explicación? No, él me vio técnicamente muy bueno y me dijo, la verdad que te veo de central. Nada, en realidad llegamos al entrenamiento y me dijo, no, vos vas de central. Tampoco no me dio mucha explicación Claro. en ese entonces. Y yo desde los 8 años arranqué de central y siempre jugué de central. Después cuando me voy a Liverpool, Rafa Benítez me pasa lateral izquierdo y ahí hago toda mi carrera lateral izquierdo, pero todo lo que fue Boca lo hice de central, de 6. ¿Con Sí. qué, perdón, Marilo, con qué Boca te encontrás cuando llegás a Boca? Y encima, después, habiendo llegado a otros clubes tan grandes, o europeos incluso, ¿qué te cambió la percepción de al Boca que llegaste? En ese momento yo, si no me equivoco, llego en el 98, me parece, más o menos. Sinceramente no tenía mucha noción de lo que era el club en términos de primera división, porque nosotros entrenábamos en otro lado, no teníamos ningún contacto con lo que era primera división. Entrenábamos ahí en el Bajo Flores, en un predio que se llama Pintita. No tenía lugar de entrenamiento específico Boca para lo que era los chiquitos, entonces se alquilaba ahí. Pero nada, fue prácticamente, yo recorrí toda la etapa de Macri en Boca. Y creo que fue en los años 2000, fue la mejor época del club, con Carlos Bianchi, con todos los títulos que ganaron, las 4 Libertadores y todo. Entonces, por ahí me tocó vivir toda la etapa de florecimiento de Boca. Claro. Te iba a preguntar cómo se vive el mundo Boca desde tan joven, si ya te sentís que tenés que ser profesional desde tan pibe llegando a Boca. Y te inculcan, sí. La verdad que... O no sé, sos un chico y bueno, por ahí te mandás al, no sé, ¿viste? Qué sé yo. No, sin duda que la presión siempre existió. Yo siempre lo digo, yo de chico tuve muy pocas piedras en el camino hasta llegar a lo que es primera división, a ser jugador profesional. Entonces, mirando para atrás, mi camino fue hallado, la verdad que fue bastante... Nada, Allanado. poca piedra, allanado, no tuve mucho traspié, una lesión sola a los 15 años que me operé de precaución para lo que era mi futuro, pero después siempre fui titular, nunca salí, en algunas categorías fui capitán, salimos campeones en 9ª y 8ª. ¿Con quién creciste? ¿Con quién jugabas? De que llegaron a la primera división, Checho Rodríguez, Gonzalo Cabrera, David Rocco, Ezequiel Benavides. Bueno, Maxi Scaparoni tocó ahí primera, pero después jugó en un par de equipos del ascenso y se retiró. Teníamos una categoría bárbara. Después, eso es lo cruel que tiene el fútbol. Éramos 35 chicos en la categoría. Algunos fueron quedando en el camino durante todo el proceso. Yo me voy en sexta, sin debutar en primera, pero después de mi camada tocó primera de Boca Ezequiel Benavides, David Rocco y ninguno más, me parece. Claro. Eso es terrible. Digo, ustedes dedican gran parte de su vida, se entrenan todos los días. A vos te tocó crecer, digo, tu carrera es impresionante, pero tus compañeros, esos que compartiste tantos años, saliste campeón, 8ª, 9ª, digo, ¿cómo les afecta psicológicamente cuando nada? Digo, la verdad que es como la regla del fútbol, algunos pasan, algunos no. ¿Cómo afecta en eso psicológicamente un pibe que por ahí tiene 16, 17, que se preparó toda la vida y no sé, en ese momento no sé qué piensa? No, es durísimo. Y yo creo que una de las cosas que hay que mejorar acá en Argentina es eso. La contención. No solo la contención, la preparación durante todo el proceso. Lo estoy viviendo ahora con mi hijo. Mi hijo tiene 13 años, está jugando en Platense, está entrenando. Y yo lo mando a un colegio doble escolaridad, que es prácticamente lo normal acá en Argentina hoy en día. Yo no iba a doble escolaridad, pero a él sí. Y
y entrena martes, miércoles, jueves y viernes, a las 2:30 tiene que estar. Él sale del colegio 4:30. ¿Cómo lo solucionamos? Arreglátela. Claro. Entonces, yo que me tocó vivir en otros países y tener la experiencia de llevarlo a entrenar en otros países y ver cómo era el proceso de los chicos por ahí de 13, 14 hasta 15 años, los hacían entrenar más tarde. O sea, tenían la posibilidad de ir al colegio. Claro. Si vos no es que te hacían ir a entrenar a las 2:30 de la tarde, o el año que viene, si él sigue en 9ª división, le toca entrenar a la mañana, se tiene que cambiar de colegio, tiene que ir a un colegio de tarde. Sí. Entonces, creo que el proceso para mejorar todo esto que estás diciendo vos, de prepararte para lo que... Nada, es estadística, el 1% de todos los chicos que hay jugando al fútbol llega a primera división y vive del fútbol. El resto se las tiene que arreglar. Entonces... Como que si invirtió todo ese tiempo y no tuvo la posibilidad del colegio. No tuvo porque la del colegio, de prepararse, de Claro, pensar correr en atrás la carrera. en un futuro de que no sea atrás de la pelota, es muy difícil. Entonces, creo que ahí está el mayor desafío en Argentina de todo eso. Pero bueno, nada, es una discusión que obviamente no sé si estamos preparados en Argentina. Hay mucha gente que está con muchas necesidades y ve el fútbol como una salida por ahí para los hijos o para ellos mismos. Entonces, todo eso es una discusión tan grande que no sé si da tiempo No, pero hace poquito estuvo con nosotros Seba Domínguez y entre una de las cosas que nos decía era que para él llegaban los que resisten y no a veces siempre los mejores. No sé qué. No, sin duda que el fútbol no es solo calidad, o sea, estoy 100% de acuerdo. Para mí las mayores virtudes que tenés que tener para llegar a primera división son la constancia, el trabajo y la resiliencia, o sea, de seguir y meterle. No alcanza con el talento. No alcanza. No alcanza y nunca va a alcanzar. Entiendo también que en otras partes de la sociedad, en cualquier trabajo, en cualquier rubro, es similar, pero específicamente en el fútbol, con calidad no llegás. ¿Te acordás así un pibe que vos decías, este es una bestia, pero no llegó porque no tenía esa conducta? O sea, te pasan esas cosas, van quedando en el camino cracks, Sí. vos decís, no sé, qué sé yo, un Ricky Centurión llegó, digo, es una bestia, pero por temas por ahí ajenos a ese tipo de conductas, no tuvo una carrera, digo, jugó en Boca, todo, pero es un tipo que por la calidad por ahí es un tipo para el... No, sí, de mi categoría, el lateral izquierdo era muy bueno también, siempre titular, hasta que me fui yo era titular. Después sí, terminó jugando en equipos de la B Nacional y bueno, haciendo una carrera distinta, pero bueno, por ahí no fue lo que él esperaba o por ahí no tuvo mi carrera, que yo la verdad siempre digo, soy un privilegiado de la carrera que tuve y la verdad miro para atrás y bueno, obviamente es parte de lo que te estoy contando, esfuerzo, dedicación y todo, pero bueno, es un poco lo que tiene la crueldad del fútbol. ¿Te quedó la espinita de no haber jugado en Boca al menos un partido? ¿O por el contrario, el haber debutado en primera división en Liverpool hace que tu carrera sea aún más especial? Sí, uno siempre haciendo inferiores en un club tiene el sueño de jugar en primera Claro. división. Te digo la verdad, yo en ese momento no lo veía cercano debutar en primera. Yo estaba en sexta división. ¿Cuántos años? Tenía 17. Claro. No lo veía cercano. En Boca llegan muy pocos chicos. Esa es la realidad. Por ahí hoy en día es un poquito más, pero en ese momento no había tanto. Pero te busca tanto Liverpool. O sea, No, Boca por eso no te te digo, tiene en entonces, cuando cuenta, a mí pero me te vine a busca buscar- Liverpool. A eso iba. Cuando a mí me vine a buscar el Liverpool, que me surge por un viaje que nosotros hacemos a España, y bueno, ahí el Liverpool mandó unos ojeadores, me ve, gustó, y justo salimos campeones, yo era el capitán, entonces se dio como todo medio redondo. Cuando vuelvo acá me comentan de la situación, le digo, sí, dale, voy. Se dio todo. Y no lo pensé, yo la verdad era como que... aparte yo llego del viaje en agosto, más o menos, fines de agosto, y mi representante en ese entonces me dice, che, te quieren de Liverpool, ¿qué quieres hacer? No, sí, dale para adelante. Y en 2 semanas yo estaba viajando a Liverpool a firmar. O sea, Esto fue en todo 2006. 2006, claro, yo firmo en octubre del 2006, pero con vigencia el 7 de enero del 2007, Claro. que cumplía 18 años. Claro. 18 años. Claro. Tremendo. Entonces yo cuando voy allá, firmo contrato, vuelvo acá y ya no entrené más en Boca. Me despedí de mis compañeros en octubre y ya no fui más. Y después me citan a la selección, o sea, como se fue dando todo muy... por eso del Liverpool, que se salió en los Claro. diarios y eso, Tocali me llama a entrenar, le gusté cómo entrenaba.
Me fue a ver un partido. Lo que sí, cuando volví de ese viaje, lo que sí jugué fue una final de quinta división, de una más grande, que la ganamos y salimos campeones, pero después ya no jugué más nada en Boca. ¿Quién estaba en ese Liverpool? ¿Y si entrenabas con la primera, ni bien llegaste o tardaste en meterte en el primer equipo? No, yo cuando me llevan un proyecto de la reserva del Liverpool que estaba formando Rafa Benítez. Su idea fue formar una selección a su gusto de chicos que a él le gustaban. Y había un paraguayo, estaba yo argentino, había 2 húngaros, había un par de holandeses, había llamado un par de chicos, bueno, ingleses, los del club, había 4 o 5, después había otros 2 de otro lado. Y como que yo sabía que iba a la reserva de Liverpool, pero lo mismo, yo llego allá y me pongo a entrenar con la reserva y él siempre, como entrenábamos en el mismo lugar, 2 veces por semana me llevaba a entrenar con primera. Y yo como que siempre tuve el contacto con primera, aparte de justo en ese momento había llegado Mascherano, yo tenía... él como que medio me acobijó, me tomó como un hijo, entre comillas, y siempre, viste, yo tenía mucha relación con ellos, o sea, en el sentido de los chicos, y bueno, y a los 3 meses de estar ahí me hace debutar en primera. Con el Portsmouth. Claro, con el Portsmouth, porque justo ellos llegan a la final de la Champions. Claro. En la Premier ya estaban clasificados a la Champions del año siguiente, que iban 2 fechas, y él puso todos suplentes en primera y me hizo debutar. Y más allá del Liverpool, ¿cómo era tu vida en Inglaterra? ¿Llegaste allá de joven, chico? ¿Llegás solo? ¿Tuviste alguna contención de no sé, algún familiar? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Sí. Yo digo lo mismo también, lo digo siempre porque para mí, hoy mirándolos mirando para atrás con el tiempo, digo, me tendría que haber quedado en Liverpool. Yo desde siempre que llegué, cuando llegas a Inglaterra, te encontrás una sociedad distinta, otro idioma, clima feo, llueve todos los días, de 365, 300 días al año llueve, a las 3 de la tarde se hace de noche, mucho frío, es hostil yo tenía 18 años, pensaba que era la primera vez que me iba de mi casa. Los primeros 4 meses que estoy allá fue mi vieja, un mes y medio más o menos, pero después yo estaba en una casa de familia. Que me preguntó ¿Inglesa? el club. Inglesa, sí, una pareja grande que no tenía hijos. Tenía hijos, pero ya se habían ido de la casa, entonces como que yo dormía con ellos me cocinaban. Como que era un hijo para ellos, pero bueno, yo hacía la mía. ¿Pero eso te lo consiguió el club? Eso me lo consiguió el club, me dio la opción y yo dije sí. Mirá. Entonces los primeros 6 meses estuve ahí. Bueno, Tremendo. ¿Vos manejabas bien el inglés? No, por eso, no. Yo no hablaba mucho inglés. Bueno, obviamente profesor todos los días, tratar de mejorar el inglés, pero bueno, cuesta. El idioma justo de Liverpool tiene un acento que se llama Scouse, que es muy cerrado, no se les entiende nada. Entonces como que, bueno, mismo yo me fui de Liverpool pensando que hablaba mal inglés, ¿entendés? Y te das cuenta que hablas inglés cuando te vas de ahí. Claro. Por eso que, nada, no se les entiende mucho. Ahora, perdóname mi pregunta. Cuando llegás a Liverpool y firmás contrato, ¿qué contrato firma un pibe de 17 para 18 años con Liverpool? ¿Económico? ¿De tiempo? Digo, Sí. Fue un contrato profesional. Yo fui por 1 año y medio, firmé 1 año y medio con opción. Había una opción para que ellos me compren. Yo en Boca no tenía contrato, entonces yo. pudiste ir como vos, tu contrato Claro, propio. sí. Boca, la verdad, antes de irme, Boca me ofreció contrato para quedarme. Yo dije que no, que me iba igual. Y el club me dejó ir. La verdad, en esa situación se portaron bien. Y bueno, pusieron un cargo para que yo vaya a préstamo y después una opción de compra. En ese entonces estaba Paletta ya. Entonces, Claro. a los 6 meses, cuando Paletta decide volverse para Argentina, Boca, justo, yo entré en esa negociación y el Liverpool me compra. Y en el contrato, automáticamente, cuando me compraban, ya pasaba a firmar un contrato de 3 años. Ya estaba firmado. Eso entonces se cambió. Y volviendo al fútbol, ¿qué fútbol te encontrás cuando vas a Europa? Llegás a Inglaterra, venís de Boca, fútbol argentino, pero pasás a Europa. ¿Qué nivel físico de los europeos? ¿Otro fútbol? No, lo que más me costó adaptarme, pero te adaptás rápido, es el campo de juego. O sea, yo venía de acá a Argentina a jugar en inferiores, pasto totalmente seco, canchas de algunas buenas, otras no tanto, pasto alto, y llegas allá y allá se juega inferiores, ya todo pasto cortito, regado, bueno, no solo regado, porque llueve todos los días, ya está mojado de por sí, pero si no llueve te lo riegan y entrenás todos los días así, pelota muy rápida, un fútbol, la verdad, demasiado vertiginoso. Y sí, físicos, muy físicos, o sea, mucho ida y vuelta, mucho transiciones.
No, la verdad me adapté rápido. Ah, o sea, ¿te la verdad. costó o no? No, me adapté rápido y me gustó. O sea, la verdad que Y un pibe joven, como vos, 17, dijiste 18 en realidad. 18, sí. Llegás y, o sea, en el vestuario, digo, Rafa, ¿qué otros jugadores había? Gerardo. Gerard. Digo, ¿cómo era eso de Estaba el compartir? niño, ¿no? Torres Al también. principio es tu ídolo y después es tu compañero y después es tu amigo. Sí. O sea, digo, no sé si ídolo, pero lo admirás al principio. No, la verdad que Gerardo, nunca me fui de Liverpool. Siempre Gerard y Carragher, dos compañeros que obviamente siempre mucho respeto. Xabi Alonso. 100% admiración, pero bueno, si no estaba por ahí tanto la confianza de por ahí lográs con un español Mirá. o un argentino que hablas el mismo idioma, como yo tenía con Mascherano en ese momento, que ya pasó a ser una amistad. Pero sí, la verdad que verlo ya daba. Ya entrenar es como que, viste, mucho respeto. Igual, siempre digo, me trataron de 10, siempre me abrieron las puertas. Yo, al hacer también reserva, como que ellos consideraban que yo era un chico del club, Claro. entre comillas. Entonces, como que siempre me dieron mucha condición. Encima yo debuto, anduve bien, al año siguiente después volví a jugar, después ya entrenaba todos los días con ellos. Me destacaba, no, la verdad que siempre Y 10 puntos. en ellos. cuestión futbolística, Gerard, fenómeno. Un crack, sí. Crack. Estaba Distinto. Gerard, estaba Xabi Alonso. Claro, ya no. El Niño Torres estaba Javi también. Javi, Qué locura unas ese vestuario. condiciones, bueno, el Niño Torres había llegado. Después estaba Ryan Babel, Riera, Quit, un jugador físicamente para mí creo que de los mejores que vi en mi vida. O Qué sea, olfato, Qué olfato, de pero lo que corría, ¿no? Sí, La play era una bestia, Quit. Impresionante. Toro. Un tractor era. Bueno, nada, jugadores que la verdad hoy en día mirás y decís. Ahora, Emi, viste que muchas veces se dice qué fácil jugar con. Pero muchas veces es al contrario, porque hay que estar a la altura del nivel de. ¿No? Hablar el mismo lenguaje futbolero de esos cracks no es para cualquiera. Sin La duda. comparación, la No, sin presión, ¿cómo la convivís? No, eso. Sacarte la presión de encima y hacer lo que vos sabés hacer, que es jugar al fútbol. Es sentirte como que sos uno más de ahí. Era difícil. A mí, la verdad, como te digo, siempre me apadrinaron, me abrazaron, me dieron confianza. Y en el estadio mismo siempre sentí que la gente me respaldaba un montón. Caso que no le pasaba a ellos. Yo me acuerdo, el segundo año que yo estoy ahí, el primer año estaba Rice. Después Rice se va y el segundo año estaba Fabio Aurelio, que siempre estuvo en todo el proceso conmigo, que éramos los dos laterales izquierdos. Y después trae a un italiano, Docena, que jugaba de lateral izquierdo. Y lo que le pasó a él fue que el primer partido no entró bien en la cancha con la gente. Y se notaba. ¿Qué quiere decir no entró bien a la cancha con la gente? No jugó un buen partido, lo habían pagado por ahí caro a lo que era la expectativa de lo que esperaba la gente y había un murmullo en la cancha. No, era feo. Yo la verdad, Eso sí, se siente, sí, 100%. Esa es una pregunta que yo tengo, tipo, Sí. ¿el futbolista puede Y eso te abstraerse del murmullo o Podés, pero pesa? Te pesa, sí. Aparte, la verdad, revertir un murmullo con la gente. Él después igual lo fue revirtiendo de a poco, pero ya no era titular. Para, quiero hacer triple clic ahí. Yo siempre viste que dicen le pesó la camiseta. O sea, uno no es jugador, nosotros tres no somos jugadores, no sabemos. Hay veces que vos ves un pibe que es muy bueno, llega a River o llega un crack de Brasil al Real Madrid y decís, no pudo cumplir. Y dicen, le pesó la camiseta. ¿Qué es eso de que le pesó la camiseta? Es lo que vos dijiste, lo pagaron muy caro. Me acuerdo cuando Enzo fue al Chelsea, que al principio tenía mucha presión de gente diciendo, che, qué locura eso, después se la ganó. Pero digo, ¿cuáles son las cosas que a los jugadores que vos viste en vestuarios o en otros clubes decís, che, este pibe es un crack, pero le pasó esto? O sea, eso me parece una locura. Un pibe que es un crack, por ahí no se adapta, se va de un club grande y en un club chico después la vuelve a romper. Sí, es así, tal cual lo que decís vos. Yo creo que el mayor peso por ahí para uno está dentro de la cancha. La verdad que cuando entras a jugar a la cancha estás tras de todo. Pero sí es verdad que cuando existe el murmullo, que lo he visto con varios compañeros, es difícil porque la gente es como que es muy hija de puta en ese sentido. Y el murmullo se siente mucho, es como que si no lo podés revertir, como te digo, tenés que justo estar en un equipo que le va bien. Y bueno, nada, con esa situación, pero si encima por ahí el equipo no está tan bien o lo que sea, es complicadísimo y viene por ahí. Después en la semana uno, nada,
no hay tantas presiones. Creo que igual hoy en día, estaba pensando justo, hoy en día es más complicado aún porque están las redes sociales encima. Claro. Claro. Entonces, antes en ese momento, yo me iba a mi casa, ya está, no me enteraba nada, aparte el diario no lo entendía, entonces no leía nada. Pero hoy en día al estar las redes sociales también, todo eso que se vive en la cancha encima se traslada a las redes sociales. Y si, inevitablemente lo ve en las redes sociales. No hay persona en el jugador de fútbol que no mire redes sociales. Che, Emi, y en cuanto a repercusión, estuviste en Boca, pasás al Liverpool. ¿Qué es el mundo Boca frente al mundo Liverpool? ¿Es parecido? ¿Lo que se vive acá es una cosa de loco? ¿O en Inglaterra, justo en Liverpool, uno de los equipos más grandes, es similar? ¿Cómo puedes diferenciar eso? La comparativa es lo que se vive Boca acá con lo que se vive Liverpool allá. O sea, los hinchas, la magnitud del club en sus países. Pero yo llegué allá y ellos no saben dónde está Argentina, no saben quién es Boca, ¿No? no conocen un jugador, no entienden quién es el entrenador, no saben nada. Sí, obviamente conocen Boca, porque bueno, Boca a nivel mundial es recontra conocido, pero le decís quién es el nuevo Boca, ni idea, ¿me entendés? No. Y en cuanto a la repercusión de los medios, no sé, un mal partido, un buen partido. De Boca River, allá se ven superclásicos y nada más. O sea, noticias, no hay. Ni nos registran. Esa es la realidad. Pero bueno, sí es verdad que hoy en día, siempre nos respetaron como argentino, como jugador de fútbol, pero le preguntás noticias acá, no tienen ni idea. Esa es la realidad. Yo con Messi ya, siendo campeones del mundo también, es más, obviamente el respeto es mucho mayor. ¿Quién fue Rafa Benítez en tu vida? Y otro entrenador que también le debo un montón por lo que apostó en mí, fue la persona que me llevó a ser jugador profesional, que me terminó, me enseñó todo lo que era jugar de lateral izquierdo. Como les dije antes, yo jugaba de central en todas mis inferiores en Boca, y cuando llego a Liverpool, Rafa me dice, mirá, Emi, sos muy chiquito para jugar de central. De altura, me dice, no de altura. Pero vos sos grandote. Sí, pero mide un 80 y allá los centrales mínimo un 85. Claro. Bueno, hoy en día está Lisandro Martínez, que es chico, pero el promedio es un 85, grandote, corpulento, todos los 9 son gigantes. Entonces, él me dice, te voy a formar de lateral. Dale, sí, perfecto. Y arranqué a jugar de lateral y él siempre que me subía a entrenar con primera me enseñaba, hace esto, lo otro, tenés que estar parado así, de tal manera, tenés que cerrar de esta manera, tenés que estar cerca del central. Y la verdad que le debo todo porque en tan poco tiempo me sentía ya lateral izquierdo y después toda mi carrera. Pero se profundiza mucho en la táctica, o sea, tienen, por ejemplo, en la semana muchas conversaciones de táctica, videos, o sea, para nosotros que por ahí no podemos ver eso. Nosotros lo vemos a ustedes jugando, cada tanto entrenando, pero no podemos entrar al vestuario. ¿Cómo es, digamos, que te enseñen la táctica? ¿Cuánto tiempo dedican a eso? Para mí, hoy en día, los mejores entrenadores del mundo son los que mejor, no solo tácticamente, sino los que saben explicar lo que piensan en la cancha, plasmarlo y que los jugadores lo entiendan. Pero sí, la táctica es todo. O sea, pensá que es un equipo de conjunto, de grupo, somos 11 dentro de la cancha. 11 cabezas pensando una cosa distinta, entonces si no tenés una táctica, una estrategia, vamos a marcar así, lo hacemos todos juntos y lo tenés que tener automatizado y tenés que entender que todos tienen que ir para ese lado, porque en cuanto uno dijo, no, a mí se me ocurrió que no, yo me quedo abierto porque, no sé, la van a cruzar y te meten un pase filtrado y gol, ¿entendés? Entonces tiene que estar todo muy, muy mecanizado y para mí los grandes equipos y los grandes entrenadores hoy en día te pones a pensar, no sé, Guardiola, tácticamente para mí es el mejor. No solo plasmándolo dentro de la cancha, sino explicándolo, diciéndote, encima te hace jugar a la pelota. La verdad que... Vos también tuviste después vamos a entrar, pero a Simeone. Simeone. A Simeone, digo, por ejemplo, ¿cuál era la diferencia entre un entrenamiento de Rafa con Simeone? ¿Cómo es Simeone? No, la verdad que entre Rafa y el Cholo tienen bastantes similitudes. Los dos son muy obsesivos de la táctica y de la parte defensiva. La verdad que son dos fanáticos. Son los dos entrenadores que más me enseñaron defensivamente. Mira. En todo, cómo defender, cómo estar parado, cómo controlar la jugada, cómo controlar. El equipo también, cómo cerrarse entre líneas, pelota parada, cómo marcar, cómo estar
No, la verdad que son dos. Se aprende a jugar al y fútbol. Lo que tiene, obviamente, el Cholo, que por ahí no tiene Rafa, es que el Cholo es más lo vive más. Tiene más Intenso, pasión, tiene más intenso. pasión, más intensidad. Lo siente más. Rafa no, Rafa es mucho más tranquilo, más calmado. Pero bueno, el Cholo, lo que vos ves en la cancha los fines de semana, es en los entrenamientos, claro. todos los días. Y no corta nunca. La verdad que en ese sentido está bueno. Dijiste, me tendría que haber quedado en Liverpool. ¿Por qué te fuiste? No, por eso te decía, porque uno llega a Inglaterra con 18 años y bueno, el primer impacto es todo hermoso, pero a los 15 días de estar ahí, que todos los días llueve, que frío, o sea, a mí me tocó llegar en invierno encima, enero, menos 5 grados todos los días, a las 3 de noche, eran las 5 de la tarde, ¿qué hago? Ya, viste, en ese momento estaba la compu, MSN, entonces me contactaba con Argentina, Facebook. ¿Estabas soltero? Tenía una novia, pero después me peleé al poco tiempo y después sí soltero hasta que conocí a mi actual mujer. Pero eso, Facebook, a ver con quién hablo. Y siempre mi cabeza estando en Argentina, ¿entendés? Como que nunca llegué a desarrollarme de acá y estar eso, 100% allá. Como decir, bueno, me olvido de... ¿Te quedó alguien en el siempre Liverpool? pensando... ¿Te quedó alguien en el Liverpool, un amigo o alguien en No, contacto? conocido, pero no, amigo no. Y entonces siempre mi idea fue... bueno, yo algún día me voy acá. Claro. Yo algún día me voy. Claro, lo tenías yo metido ya en la cabeza. en mi cabeza estaba. Ya está. Yo algún día me voy de acá, quiero probar España, quiero probar Italia, quiero jugar al fútbol disfrutando de la vida, que por ahí me faltaba eso. Está bueno eso. Entonces... La vaya a Madrid después. no, obvio, por eso sí, pero bueno. Después igual me voy a Turquía, pero Acá. en ese sentido como que no lo lograba tener. Pero bueno, siempre en mi cabeza, y yo, como te digo, mirando para atrás, digo, me tenía que haber quedado ahí porque en el momento que yo me voy, no me obligaron a irme. Sí, me habían forzado en un momento, yo tuve la posibilidad de irme a la Fiorentina por un detalle y no me fui. Y ahí medio el club que se ofende y bueno, como que después, nada, como que me habían abierto la puerta para irme. Mirá. Pero si yo me quería quedar, me quedaba. Y en ese momento, el lateral izquierdo que traen, yo no arranco jugando esa temporada, pero el lateral izquierdo que traen, a los 2 meses era suplente. Y yo si me quedaba, yo era del club, ya el año anterior había jugado 50 partidos, me iba a ganar el puesto, ¿entendés? En la cancha. Pero bueno, nada, ya está. ¿Y por Historia. ¿Y por qué Turquía? No, Turquía porque yo el club tenía todo cerrado en la Fiorentina y el club medio que me dice, te tenés que ir a la Fiorentina. Sí, me voy si yo quiero. Claro. O sea, todo bien. Pero bueno, nada, negociando que sí, que no, que me voy. Y bueno, estuvimos a punto de cerrarlo. Y por también lo mismo. Hoy en día tenía que abrir a la Fiorentina, pensándolo todo el Lindo tiempo. club la Fiore. Sí. Para Sí, los argentinos hermoso. después de Bati. Florencia, Sí. Hermoso. Y me ofrecían 4 años de contrato, la verdad que bien. Y yo por inexperiencia, era chico, tenía que resignar un poco de plata. Y bueno, me basé en decirle, no, dale, que me paguen esto más, que no sé qué. El director deportivo ya se enojó, dijo, no, que no venga. Ya está. Mirá. No viene por la plata, viene a jugar, es un chico, tiene 20 años. Tenía razón. Pero bueno, yo no lo entendía en ese entonces. ¿Entendés? Yo venía a jugar 50 partidos en el Liverpool. Yo era el titular de Liverpool. Para mí, ¿me entendés? En mi cabeza. Un chico de 20 años. Entonces, Un chico de 20 años. Ya no sos tan chico, pero digo, jugaste 50 partidos en el Liverpool. ¿Qué pasa con el autoestima y con el ego? no, yo siempre lo tuve muy alta la autoestima. Y lo sigo teniendo. O sea, yo soy una persona que confío mucho en mí. Entonces, no me importa el alrededor, que yo sé que me va a ir bien. Entonces, sí, obviamente uno después, te tienen que ir poniendo en tierra porque uno vive en una burbuja. O sea, el jugador de fútbol exitoso de esos niveles, no entiende lo que es la vida real. En el sentido de, yo qué sé, yo tenía todo, tenía plata, tenía un Audi A5, 20 años, mis amigos iban, lo manejaban, no entendían nada, ¿entendés? Mis amigos acá todavía estudiando, viviendo con los padres. Una vida totalmente distinta, que obviamente eso me fue forjando y te va dando una personalidad y te va haciendo crecer a pasos agigantados. Pero bueno, lo que decís vos, eso de ir poniéndote a tierra, la verdad yo tuve a mi viejo al lado que cada tanto me daba por ahí una puesta a tierra. Pero bueno, sí, uno vive en un mundo que no es el real. Fue un golpe, perdón, Marito,
en esto que planteas de tu autoestima, de jugar 50 partidos en la temporada en Liverpool, que llegó a semifinal de Europa League, me acuerdo, y de repente llegar a Galatasaray? ¿Fue un golpe al ego? Sí, en ese entonces, la verdad fue el golpe al ego en el... Sí, llegar y por ahí que me digan que no iba a ser titular. Entonces, pero bueno, fue todo... Ahí me llevaba Rafa y lo echan a Rafa, entonces por ahí todos los jugadores que había llevado Rafa como que medio... Eso, los hicieron a un costado. Pero como te digo, yo había hecho toda la pretemporada con el equipo, yo me podía haber quedado tranquilamente, no había jugado un par de partidos de pretemporada, pero había arrancado la liga ya, entonces no iba ni convocado. Y ahí fue por ahí el sentido de decir, bueno, me voy a otro lado a jugar y me tendría que haber ido a Fiorentina, pero bueno, al final sale lo del Galatasaray, el último día de mercado salí, el 30 de agosto. Justo estaba Rijkaard, entonces, creo que lo que más me llamó la atención fue lo de Rijkaard, si no, no sé si iba. Claro. Y en cuanto a la adaptación en loco Turquía, eso. ¿cómo fue eso? O sea, venías del Liverpool, que contabas del clima, la que adaptación fue oscurecía buena. temprano, llegás a Turquía, Jodidos los el turcos. idioma. ¿Cómo? Sí, no, pero la adaptación como ya me había pasado, teníamos traductor, había argentinos, no había nadie, pero había un brasilero, estaba Elano. Mirá. Había un par de chicos, bueno, estaba Harry Kewell, que yo lo conocía de Liverpool. Estaba Lucas Nili, que era australiano, entonces hablábamos inglés. Y el cuerpo técnico era español, que era el de Rijkaard, y todo su cuerpo técnico eran españoles. Pero bueno, a las 6 fechas que llego lo echan a Rijkaard. Claro. Y ahí fue con el primer equipo donde por ahí tuve una piedra en el camino, decir, bueno, llegó un turco después, me sacó, no me puso más. Y ahí ese año estuve ahí medio que no jugaba, pero bueno, fue el primer año por ahí que eso, venía de jugar 50 partidos en Liverpool, era lateral izquierdo de Liverpool y voy a Galatasaray y no juego, entonces como que ahí fue la... Ahora, después vamos a volver a la historia del fútbol, pero mi pregunta es, el Emi que era jugador de fútbol, que hoy es empresario, ¿ya tenía inquietudes de emprender en paralelo o eso fue algo que se dio mucho más grande? O sea, ya a esa edad, a los 20, 20 y pico, ¿vos ya ibas pensando cosas en paralelo o por ahora a esa edad era solo fútbol? No, sí, siempre me gustó manejarme con mi plata solo. Yo de chico en Boca cobraba unos viáticos, entonces ya por ahí con 12, 13 años ya tenía unos viáticos que yo me los manejaba solo, los usaba para hacer lo que quería. Después tenía mi representante que me daba otro viático, entonces por ahí yo tenía 14 años y de ese entonces tenía 500 pesos en el bolsillo todos los meses que los usaba para lo que quería, que Claro. era muchísima plata. Invertiste en Bitcoin ahí. Ojalá. No, y siempre tuve inquietud. En el colegio aparecían los maratones de ese entonces, ¿viste? Y yo vendía entradas y te quedabas con un porcentaje. Muy comerciante. Sí, siempre me gustó ser comerciante, hacer mis cosas y tener eso, mi plata. Por ahí también venía de mi familia, mis viejos, que éramos 6, entonces mi viejo no nos daba mucha plata. Y yo al tener mi plata ni le pedía. Claro. Entonces, sí, siempre me gustó y bueno, y después crecí, mi hermano tenía el taller de motos abajo de mi casa, entonces siempre crecí con el taller ahí abajo, yo volvía a entrenar y estaba con ellos tomando mate abajo. Mi hermano después puso la casa de repuestos al lado. Entonces estábamos ahí, todo como que lo fui mamando de chico y bueno, la primera inversión que hice fue la creación de lo que es hoy en día Urquiza Motos, que es la empresa nuestra. ¿Pero en qué club estabas en ese momento? No, en Liverpool. Ah, eso ya Claro, fue en en Liverpool. claro. Ah, Yo tremendo. yo O sea, muy de pendejo. Claro, yo cuando a los 6 meses me compra Liverpool y yo ya firmo el contrato de 3 años. Relación plata era... Ya pasó mucho tiempo, ¿se puede saber qué contrato era en ese momento? Sí, yo paso de cobrar, cuando me voy, cobraba 6.000 libras. Que en ese entonces la libra estaba 2.1. 18 años eran $12.000 por mes, era mucha plata. Sí, obvio. Por mes. 12.000 Pero te pagan mes. por semana, ¿no? En Inglaterra. Cada 15 días. Claro. Entonces era mucha plata. 15. Y se cobra. Sí, cada 15 días yo tenía 3.000 Claro. libras en la cuenta. No gastaba en nada porque obviamente... Estabas con los padres de familia. Claro, me lo pagaba el club eso, entonces yo no gastaba nada. Y bueno, nada, a los 6 meses me compra el club y paso de 6 a 18, o sea, el triple. Ya paso a cobrar. Entonces,
nada, yo ya disponía de mucha plata, yo siempre fui muy autónomo, llegué allá, me abrí mi cuenta, mi viejo en ese sentido me ayudaba en algunas cosas, pero lo que era Argentina, pero de allá no, yo manejaba todo lo mío. Al poco tiempo conozco a unos asesores financieros que tenía Javi Mascherano, me pongo a trabajar con ellos, ya me empiezan a contar de bonos, de acciones, ya empecé a como a entender cosas que tenía de 20 años, ¿entendés? Claro. Y bueno, y siempre me gustó. Y después en un viaje a Liverpool, mi hermano me dice, el que tenía la casa de repuestos, charlando un poco de cómo le iba en el negocio, que esto, que lo otro, me dice, le digo, pero ¿qué necesitas para vender más? Y no, me dice, no, estaría bueno empezar a comprar cámaras de moto, llantas, o sea, ampliar la gama de repuestos que tenemos y comprar más motos. Y que Gerard me Y da una le publi. digo, claro, nada, en ese momento no existía nada. Y le digo, y bueno, ¿cuánto es eso? Y no me acuerdo cuánto me dijo, pero ponen que me haya dicho $20.000. Bueno, dale, llévatelos. Y se lo llevó los $20.000, volvió acá, compró. Y ahí como que empezó a crecer y a los 6 meses de eso yo ya disponía de más plata y surgió la idea de fusionar porque estaban en 2 lugares distintos. Fusionamos todo, yo me asocié con ellos y alquilamos un local donde hoy en día actualmente está la concesionaria, la Casa Central. Que creo que es Hicimos uno de los el primer- talleres más grandes de... Sí, bueno, después nos fuimos expandiendo, pero bueno, Tremendo. el primer local que abrimos ese es el original, que fue hace... Está bueno ya esto porque uno 17 ve al años. jugador de fútbol y Sí. ya a los 20 estaba emprendiendo. Claro. Hay un lado B del futbolista que está buenísimo. O sea, Sí, siempre me gustó, me conocer, por lo entretuvo. Sí, a mí por lo menos siempre me entretuvo. Nunca me molestó. Viste que algunos te dicen, no, tenés que centrarte en el fútbol, que no le hables de otra cosa. A mí nunca me molestó. Yo siempre hice cosas en casa paralelamente y no me incidía absolutamente en nada. ¿Y vos fanático de las motos o era una forma de no, tener un negocio no. paralelo? No, mis Era- hermanos, claro, yo... está bien, Nada, obviamente siempre estuve con ellos en todo el proceso del taller y de ok. la casa de repuestos, pero no, el fanatismo por las motos nunca lo tuve. Tampoco podía manejar moto por jugar al fútbol. Claro. Entonces, pero bueno, después de emprender también con mi viejo buscábamos, che, dale, compremos mi primer repto. ¿Los jugadores de compro- fútbol no manejan moto? No pueden por esquiar, contrato, no pueden podés, esquiar, no por pueden. contrato no podés, porque moto si de te agua. lesionás, si te lesionás Deporte de alto haciendo riesgo. deporte de alto riesgo, te pueden... A mí, por ejemplo, rescindir el contrato. me llamó la atención, el otro día vi un video de Colapinto que está haciendo moto de agua medio fuerte. Digo, lo que es raro que por contrato el pibe se pueda jugar, tipo, Fórmula 1. El futbolista sí tiene un montón de restricciones. Como podés hacerlo, pero si te llega a pasar algo, serás un desastre. Sos un irresponsable. Ah, te echan sin- te pueden echar, o sea, sin- te sin pueden pago. rescindir el contrato si querés. ¿Qué otras cosas hay en O- un o contrato que no sancionar. se pueden hacer? Deporte de alto riesgo son No, principalmente. sí, deporte de alto riesgo y después seguir ciertas pautas, bueno, yo qué sé, respetar las cosas del club, como que no te pueden ver en pedo en la calle, si te sanciona la policía por alcoholemia también te va a sancionar Multas. el club, entonces es como que tu vida social tiene que ser acorde a los parámetros del club. Claro. Bueno, Vecchio en Brasil no jugaba y fue a hacer MMA. Peleaba. Sí, es verdad. Y no jugaban Corinthians, creo que estaba. Emiliano, ¿ves? Sí, sí, increíble. No sabía. Pero no le decían nada, ni jugaba. Increíble. Sí, sí. Emi, volviendo a Turquía, ¿cómo son los turcos? Además de hostiles. Hostiles. La verdad que hay de todo tipo, pero yo siempre digo, yo tenía una imagen de lo que era el argentino, que siempre fuimos como ventajeros, mismo en el fútbol. El sudamericano es el más ventajero, el que va y trata de pelear la pelota, y si podés trabar y dejar un poco la pata, la dejás, y si el lateral es para vos, lo pedís para vos, o te tirás en el área, bueno, todas esas cosas de ventaja. En Turquía me di cuenta que éramos unos bebés de pecho. Mirá. Que hay peores. Sí, hay peores. Hay peores y mucho peores. La verdad que yo siempre digo, o sea, te tenías que cuidar hasta del electricista que te iba a tu casa a arreglar algo, que le decías un precio y se lo tenías que regatear hasta el electricista que iba a tu casa, ¿entendés? O sea, a ese nivel. Todo el día regateando y peleando precio porque todos te querían cagar, todos te querían cobrar por 3, por 4. Solo el restaurante que veías la carta y pedías lo que decía ahí, todo el precio, el resto era todo así, todo no sabías cuánto te iba a cobrar, cuánto te iba a salir, y de lo que te digan, la mitad iba a salir, siempre. Che, o menos. ¿y Entonces, influye el estilo de vida que uno tiene en una ciudad después en el campo de juego, en la cancha o en los entrenamientos? ¿O cuando uno Sí. entra al entrenamiento se desconecta y arranca? No sé, esto de la hostilidad o por ahí en No, Turquía, después en Liverpool No, en antes. ese sentido sí. Lo que sí, obviamente, influye que yo después lo vas viendo antes. O sea, el
el manejar tratar de estar cerca del entrenamiento, tratar de tener, descanso después de entrenar. El jugador de fútbol, o el alto rendimiento, creo que la parte fundamental de todo es el descanso y la alimentación. Que también lo fui entendiendo más de grande, con la información que uno va adquiriendo y bueno, con el tema de las redes, internet, se fue haciendo todo mucho más fácil. Pero bueno, yo creo que más influye eso que otra cosa, el tratar de no acostarte tarde, no salir a cenar, comer bien, no tomar alcohol. Va por ese lado, me parece. De ahí te vas a Portugal, ¿no, Emi? De ahí sí, de ahí vuelvo, yo estaba préstamo en Galatasaray, vuelvo a Liverpool y ahí ya cuando llego a Liverpool ya me dijeron que no me iban a tener en cuenta y ahí ni me permitieron ¿Quién entrenar. estaba en Liverpool? Dalglish. Kenny. Kenny Dalglish. Y ahí ya ni me permitieron entrenar con primera, entonces estuve ahí 1 mes y medio entrenando con reserva y mediados de agosto más o menos, por ahí me sale lo de Portugal y bueno, y ahí ya me voy al Sporting de Lisboa. ¿Y ahí recuperás tu nivel? Sí, ahí llegué y la verdad que ya el primer día como que mismo llegué con la chapa de Liverpool, como que ya me di cuenta que era otro plantel, con un plantel de por ahí jugadores de menos estatus, entonces entré la verdad 10 puntos y todo ese año y medio que estuve allá, la verdad que lo disfruté muchísimo, aparte de una ciudad que es hermosa. Lisboa, tremendo. Sí, tiene playa, tiene buen clima, tiene buena alimentación. Los portugueses son recontra tranquilos y super chill. Poca gente viviendo en Lisboa, a comparación de por lo que es una gran ciudad como Madrid. Ponele, en Lisboa hay poco tráfico, llegas a todos los lugares rápido, mucha calidad de vida y el club la verdad que no es lo que era hoy. Hoy en día el Sporting para mí está en un nivel ya superlativo. Lo superó para mí ampliamente al Porto. Mirá. En lo que es los últimos años de resultados. Sí. Hecho bicampeón, sí. Pero en ese entonces ya era el tercer más grande de ahí de Portugal y bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo. ¿Quién es el otro? O sea, No, Benfica. claro, Benfica. El clásico de Lisboa es Benfica Sporting, pero el clásico de Portugal es Benfica Porto. Sí. Benfica Porto fue campeón de Champions. es un trampolín. Benfica, viste, jugadores Sí, que van Benfica para ahí, por pum. sí. Sí, pero el Sporting sacó a Cristiano, sacó a Figo, jugó el Pipi, jugó el Beto. Sí, pero vende más el Benfica. Sí, nada más. obvio, es el grande, El más grande de Pero Portugal en sí es como un trampolín también en Sí. Europa mismo. Sí, es un mercado que está buenísimo. La liga es por ahí un escalón menos. Hay 5 o 6 equipos que compiten. El resto, nada, están ahí acompañando. Pero sí es verdad que te da un salto a cualquier otra Pero en liga. esa transición a Europa, a mí a veces me asusta muy buenos jugadores que se van directo a un club muy grande. Digo, el caso, por ejemplo, Enzo, que tuvo esos, 6 meses ese año en Benfica, fue un trampolín. Hay varios que le pasó eso. A veces me da miedo, Mastantuono es un crack, pero me da miedo cuando un jugador va directo a un club con tanta competencia sin tener ese trampolín. Vos, que ahora estás metido en el mundo de representante también, ¿qué le recomendás a un jugador? O sea, bueno, si te llama el Real, andá y fíjate. No, es eso te iba a decir. O sea, es muy difícil que si te llama. ¿Qué le decís que no? Andate al Elche que vas a jugar. Florentino no. No, ya sé, pero lo que digo es como que también, o sea, te puedes cagar, o sea, ¿o no? No, sí es verdad que hoy en día con el tiempo y con la experiencia que... Dile que no al Real. Claro. El boludo del año yo. No, por ahí la comparativa que vos podés decir es, te viene a buscar un equipo de Alemania o alguien de Portugal o alguien de Italia, tratar de buscar dónde el chico va a estar más cómodo y se va a adaptar más rápido. A mí me tocó bien en Alemania lo mismo, o Inglaterra mismo, o sea, son países duros para adaptarse, o sea, tenés que estar preparado y bueno, y tenés que saber a lo que vas, Claro. porque si no la podés padecer y podés tener un traspié. Entonces, creo que va más por ese lado. Si tenés la opción de elegir, pero nada, los jugadores que lo vienen a buscar el Real Madrid o el Barcelona, Al Elche se van, ¿no? Sí, no creo que haya muchas dudas. Después te vas al Atleti. ¿Cómo te vas? ¿Quién te llama? ¿Hablas con el Cholo? ¿Cómo Y- se da ese pase? Ya era jugador del Sporting. Sí, yo con el Sporting firmo 4 años de contrato. El primer año la verdad nos va bárbaro. Llegamos a semifinal de Europa League, la perdemos con el Athletic de Marcelo Bielsa, que Claro. nada, nos queríamos matar. La verdad fue durísimo ese golpe porque nosotros nos sentíamos ganadores. Encima después ellos pierden con 3-0 Atlético de Madrid. con los goles de Atlético de Falcao. Madrid, sí.
Y ese traspié de esa semifinal nos hace perder la Copa de Portugal. Nosotros ya estábamos en Copa de Portugal, habíamos llegado a la final. Y una semana o 2 semanas después jugamos la Copa de Portugal y la perdemos. También por el estado anímico, el arrastre. Bajón anímico ahí. Bajón anímico que veníamos. Pero bueno, ese año y medio la verdad que me va muy bien. Ya el segundo año el equipo se había desarmado un poco. Pero bueno, yo me voy en el mercado de invernal, en el enero. Claro. Yo tenía todo arreglado con el gremio de Porto Alegre. Mirá. Sí, para irme. Me vine a buscar el gremio de Porto Alegre. Me sedujo la posibilidad de estar más cerca de Argentina en ese momento. Yo estaba súper cómodo en Portugal, no te voy a decir que no. Pero bueno, me acerco un poco más a Argentina, por ahí en algunos días libres me puedo ir para allá, no sé, mi fantasía mental que tenía en ese entonces. Me voy a olvidar el fin de semana. O sea, perdona que te Pero digo, estaba a 2 horas, en avión, perdona, digo, a mí, cuando te llega una oferta, literalmente vos, ¿cómo lo pensabas? ¿Te sentabas en la mesa y decías, a ver, bueno, no, te iba a contar eso. tanta plata, cercanía con posibilidades de fin de semana? Digo, ¿cómo lo ibas armando? No, yo siempre fui, sí, siempre lo digo, fui muy pesetero siempre. Entonces, obviamente, lo primero plata. Lo primero que me sedujo fue lo económico, eso está claro. Si no, ni lo pensaba y ni me lo imaginaba. Pero bueno, después, como fue el único club que vino a buscarme, y se fueron para allá, o sea, el director deportivo del gremio se fue para allá. Chocho con vos. No, fue duro. No, yo no. Mi hermano, que era mi representante en ese momento, o sea, se fueron para allá con el presidente del club, el director deportivo presidente, se sentaron con el presidente del Sporting de Lisboa. La realidad es que el Sporting de Lisboa no quería hacer esa transacción, yo la estaba forzando un poco, pero entre portugueses y brasileños no se llevan bien y no hacen muchas cosas. Mirá. ¿En serio? Sí, entonces, nada, como que no. Pero bueno, le cerraba económicamente. El club Sporting en ese entonces no estaba tan bien financieramente, entonces creo que era una de las pocas ventas que se podía hacer en ese mercado. Bueno, entonces se sientan, cierran con el club, se sientan con mi hermano y con el abogado nuestro, se cierra, se dan las manos. Esto fue poner un viernes a la noche. Yo el sábado a la noche me voy a cenar a la casa de unos amigos, estaba ahí, en ese entonces estaba Marcos Rojo también, estaba Valentín Viola, vamos todos, pues yo me iba, el lunes me iba para Brasil, viajo para Brasil. Ojo con la mesita que después matamos a lo de Spotify. Y estaba cenando ese sábado a la noche en el asado con mi mujer, que no sé qué, me llama mi hermano. Estaba con los pibes. Estaba con los pibes y me llama mi hermano, me dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy comiendo asado. Escuchame, nos llamó el Cholo Simeone, te quiere el Atlético de Madrid. Y le digo, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos qué? ¿Te vas a Atlético de Madrid? O sea, no hay mucha opción. Es como la pregunta mía, la de... Claro. Me dice mi hermano, no, ya sé, le digo, pero ¿y ahora qué hace? Y yo, bueno, ya está, o sea, no sé, algo inventaremos, queda tranquilo, pero bueno, hablando que sí, que no. El tema fue que se tenía que resolver rápido, porque ya estaba cerrado lo otro. Entonces me cuenta mi hermano, me dice, mirá, llamó, el Cholo te quiere, ya dio el ok. Ahora Vicente, que es el abogado nuestro, está hablando con Gilmarín, que era el dueño, bueno, lo vendió, pero él es el dueño del Atlético de Madrid. Mañana viajamos a Madrid a juntarnos con ellos. No hay mucho que hablar porque ya está, lo que le pedimos está ok. Pero vamos allá a formalizarlo y el lunes te vas a Madrid. Y los brasileños te querían comer cruda, o sea, como... Yo la verdad no tuve bueno, encontró tu hermano, mi hermano entonces. sí, mi hermano como que metió una excusa de no sé qué, pero sí, lo querían matar. Wow. Y ponele, ahí Tremendo. estabas con Marcos Rojo, todo. O sea, vos estabas por hacer la despedida al gremio y Claro, y al ¿te final pusiste les contento? ¿Qué hiciste? Sí, ¿Brindaste, se obvio. escabearon? No, al final sí, brindábamos y les conté, creo que me voy para el Atlético de Madrid al final y nadie lo podía creer. O sea, estaban mis amigos, también había 3 amigos míos, no lo podían creer. Así que el lunes viajé para Madrid y firmé en Atlético de Madrid, el lunes. Buena historia. Está bueno. Esa fue la cosa más loca que me tocó de mercado. ¿Hablaste con el Cholo? No llegué a hablar, lo vi cuando llegué. ¿Con qué te encontraste? ¿Con quién te encontraste? No, bien. La verdad que la recepción también fue excelente. Fue la única contratación, me parece, que hizo el Atlético de Madrid ese mercado. Necesitaba solo un lateral izquierdo, porque estaba solo Felipe Luis. Claro. El Atleti no era el Atleti de ahora, o sea, era un Atleti súper laburador y poca plata. Pero es el campeón. Pero, claro.
No, en esa había temporada. ganado la. No, la siguiente. Había ganado la UEFA. Ah, Había ganado perfecto. la Europa League. Esa temporada que yo llego en enero. ¿Vos llegás en qué año? 2013. 2013. Ah, claro. En mayo ganamos la Copa del Rey. Claro, en la cancha del Madrid. Claro. Gol de Miranda Sí, y de exacto, Falcao. Exacto. Ganamos la Copa del Rey. Y al año siguiente salimos campeones de liga y llegamos a la final de la Champions. Tremendo. Pero bueno, en un Atlético en formación, obviamente con la identidad del Cholo. El Cholo llevaba 1 año y medio en ese entonces. Pero no era lo que soy. Yo siempre lo cuento, las instalaciones de lo que hoy es el Centro Deportivo del Atlético de Madrid eran súper precarias. Imagínate, nos bañábamos en baños que la ducha era un canito, ¿entendés? O sea, la transformación que tuvo el club en estos últimos 15 años es una locura. Y bueno, yo estuve en el primer proceso de transformación. Al año siguiente, cuando salimos campeones, ya ahí teníamos vestuarios nuevos, las canchas estaban mucho mejor, se profesionalizó todo un montón. Ya teníamos el gimnasio, ya estaba mejor. Como que ya ahí ya arrancó la profesionalización. Pero bueno, después siguió a lo largo de estos 15 años, que bueno, estadio nuevo, centro deportivo nuevo, todo. Emilio, hablamos hace un ratito, pero ¿cómo es Simeone como técnico? ¿Qué te deja? ¿Qué conceptos te...? No, te transmite lo que mejor tiene es cómo vive el fútbol y te lo transmite a vos y te hace vivir de la misma manera. Después, como te digo, tácticamente es un fenómeno. La verdad que no nos complicaba mucho la vida en lo que era ofensiva, nos daba 4 o 5 conceptos, pero nosotros defensivamente éramos recontra fuertes. Estaba Burgos también, ¿no? Sí, estaba el Mono Burgos. ¿Y? El loco. Sí. Nada, el Mono Burgos hacía la parte por ahí recreativa del grupo, Ok. de tratar de distender un poquito, porque el Cholo era recontra Exigente. siempre metiéndote y tratando de que sacarte el 120% y no dejar nunca relajar a nadie. Eso obviamente nos llevó a A pelear. pelear y a nunca abandonar. Pensá que en ese momento peleamos mano a mano todo el torneo con el Barcelona, que era el multicampeón de todo, y se lo ganamos en cancha de ellos. Así que, la verdad que los recuerdos del Cholo fueron los mejores, y siempre lo digo, yo cuando me voy al Atlético de Madrid fue porque él me sentó y me dijo, mirá, Emi, esta temporada no vas a tener muchos minutos. La verdad que mi idea, si te tengo que recomendar algo, andate, buscate un club a donde puedas jugar, porque vas a tener poco rodaje. Había llegado Ansaldi y me dice, yo lo trajo Ansaldi para tratar de jugar en los dos laterales. Se quedaba, no me acuerdo, estaba Sequeira en ese momento. Entonces me dice, si te querés quedar, yo no tengo problema, pero yo te recomiendo que te vayas. Le digo, dale, gracias por obviamente lo que me decís. Y... O sea, más allá de lo duro que es, el jugador valora esa sí, franqueza. obvio, porque fue totalmente de frente. Yo ya me lo veía imaginando, igual en la pretemporada, porque uno se va dando cuenta, en los amistosos no te pone, o jugás poco, lo que sea. Pero ¿Lo bueno, me encarás lo vos avisó. ahí? No, él me llamó. Él me llamó y me dijo. Yo me lo imaginaba y siempre igual te van deslizando. El director deportivo hablaba con mi hermano y le decía, che, intentémosle buscar una salida a Emi. Claro. Después obviamente él me agarró y me lo profundizó, pero nada, fue recontra de frente, franco, y bueno, nada, eso obviamente se lo recontra valoro, y yo de ahí me voy al Rayo Vallecano a jugar. Con el personaje Paco Gémez, Sí, que te puso de lateral derecho para molestarte. sí, ¿no? sí. Leí esa nota. Sí. Nunca me lo dijo, pero entiendo que sí, obvio. No, era muy personaje. Sí. Yo no conozco esa historia. ¿Cómo es? Bueno, el Rayo, Paco Gémez. Paco Gémez un andaluz. es un andaluz. La verdad, ahí me tocó vivir otro... Derecho. Increíble. No, él fue el primer entrenador que... La verdad que como entrenador él tiene muy buenos conceptos. O sea, fue el primer entrenador que me obligaba a jugar al fútbol. O sea, no se obligaba, ¿no? A todo el equipo. Que fue el que todos sus entrenamientos eran en base a salir jugando abajo y dominar al rival. Y la verdad que me enseñó un montón, porque esa parte nunca la había vivido, nunca la había tenido así tan intensamente. Y era, bueno, nada, salimos jugando, la agarra el central izquierdo. El lateral izquierdo, ¿qué hace? Tenés que estar acá. ¿Qué otra línea de pase tiene el 5? El 5 se tiene que poner acá, el 8 se tiene que poner acá, el 9 se tiene que poner acá. El lateral derecho se tiene que poner acá, y así, y jugábamos, y el arquero salía jugando, y no, hicimos una temporada tremenda ese año, pues terminamos 10º siendo el Rayo Vallecano, con recursos que teníamos, no sé, el 10% de presupuesto de todos los demás equipos de la liga. Pero bueno,
como tenía eso, estaba recontra loco y entraba al vestuario y nos puteaba a todos. O sea, putear de putear. Y te sacaba en el minuto 35 si te tenía que sacar. O te ponía en el 45 en el entretiempo y a los 70 te sacaba. Y al otro partido no te ponía. Y bueno, eso de lateral derecho O sea, yo... ¿te hagan el cagarlo a trompadas? Sí, lo que pasa es que estaba grandote él. Pero a veces los jugadores tipo Sí, dicen, obvio. quiero cagar a palo al obvio. tipo. No, pero el chavo estaba tan loco que si vos que te lo encarabas, te pegaba. 100%. 100%, ¿eh? ¿En serio? Sí, para mí sí. Pero sí, te daba. Imagínate que nadie le decía nada. Ya era un tema de ya miedo, ya pasaba. Él había jugado en Rayo. Él es de Córdoba igual. Sí. Che, si hay agua por ahí, pobre, lo estamos ahí. Y no, bueno, lo del lateral izquierdo era yo. Yo no venía. Él me había Yo sacado. iba ahora a entrar a Google a verlo a él para ver qué tan grande era. Porque boludo, este grandote. gigante. Y más joven. Pero fue jugador también, Paco. Sí, nada, pero igual, o sea, un chabón que recontra bien, pero bueno, después bajado, o sea, era como, tenías esas dos facetas, ¿viste? Cuando estaba caliente, estaba recontra re loco y después era un fenómeno en los entrenamientos. Qué chabón. Bueno, y me había sacado, hacía un par de partidos no jugaba y jugábamos contra Granada, estaba mi hermano en el Granada, lateral izquierdo. Y yo en el banco, yo pensando en mí a poner, digo, este partido contra Granada, contra mi hermano, tiene dos de frente que me ponga, juego contra mi hermano. Bueno, al banco me pone. Y minuto 70, agarra, me manda a entrar en calor y me dice, vení, vas a entrar al lateral derecho. Bueno, sí, está bien, lateral derecho, ¿qué es? Sí, que no sé qué, que no me dijo nada, me dijo eso. Y nada, obviamente lo hizo a propósito. Para que juegue del lado de tu hermano. Claro, para que juegue del lado de mi hermano y enfrentarlo. Nunca me lo confirmó ni nada, pero... Un tarado. Che, Emi, estás hablando de tu hermano. Sí. ¿Qué se siente compartir la profesión con tu hermano, que encima de edades similares, Sí. y que juegan casi lo mismo, o de lo mismo? Sí, de lo mismo. Se hablaban, se asesoraban, Sí, miraban qué hacía hablábamos. uno, cómo estaba el otro. Sí, hablábamos mucho de fútbol. Obviamente yo siempre seguí mi carrera, él siguió la mía. La verdad que nos enfrentamos pocas veces, una vez sola. Nos enfrentamos una vez sola. Y bueno, después compartimos plantel en Aldo Civi. Claro. Una de las razones en la que yo voy a Aldo Civi es porque yo vuelvo a Argentina y yo ya tenía la idea de empezar a jugar de central. Y nada, porque yo de chiquito ya había jugado y digo, bueno, tengo que terminar mi carrera jugando de central porque me gustaba y me sentía más cómodo. Me sentía más cómodo, digo, ya grande. El lateral izquierdo es mucho físico y de vuelta, de que está siempre muy fino. Entonces digo, bueno, me tiro a la cueva, puedo por ahí regular un poco más. Y se da la posibilidad de que venga mi hermano. Entonces ahí fue cuando... ¿Tipo un sueño compartir con tu hermano o era un objetivo que se planeaba? No, objetivo no. Fue como un sueño que se dio así medio espontáneo. Él justo no estaba bien allá en Grecia, en el club. Y le surgía la posibilidad de salir. Y bueno, Fernando, cuando Gago en realidad me llama a mí para ir al Aldo Civi, mi primera respuesta era, mirá, Fer, volví a Argentina para estar en mi casa, o sea, con mi familia, en Capital. Pero bueno, déjame pensarlo. Y me llamaba todos los días. O sea, y Emi lo pensaste, y Emi lo pensaste, y Emi lo pensaste. Pará, Fer. Pará que recién llegué a Argentina, déjame. Y justo ahí, a los pocos días, surge lo de mi hermano y le digo, Fer, escuchá, está lo de mi hermano. Sí, me interesa que venga también. Porque él había compartido plantel con él. Claro. Ya tenía una amistad y bueno, lo conocía no solo como jugador, sino como persona. Y bueno, ahí se dio y me dice, dale, vengan los dos. Y bueno, ahí medio como que fuimos para Mar del Plata, en realidad los dos, por un poco empujón de Fernando, que obviamente se lo agradezco. Y después él me lleva a Racing por obviamente haber compartido toda escena con Aldo Civi, que me vio entrenar. Obviamente yo había compartido de chico como jugador, pero me vio entrenar, me conoció mejor. Hace buena como campaña jugador. Aldo Civi, no es también un Con trampolín Fer más o de menos, más o menos. con Fer más Juega o menos. mejor de lo que se Bueno, juega exacto. mejor de lo que... Pero después llega a Palermo y terminamos bien. Okay. Pará. La producción me hace acordar que le tenemos que agradecer a mi amigo Martín Cabrales. Cafecito ¿Verdad? Cabrales. Cafecito Cabrales. Ahí está. Queremos mucho, Martín. Emi, quiero volver un poco a la Leti, Sí. a esa final en Lisboa. ¿Fuiste a la final? Digo, más allá de no haber estado en el partido. Sí, todo el plantel fue. Yo iba a ir al banco, pero al final se decide él llevar al banco por mí llegó, me parece, el Cebolla Rodríguez y llega un solo defensor al banco, que para mí hasta el día de hoy se lo debe replantear porque siempre lleva dos, Claro. ese llevó uno y se lesionó Felipe Luis en el minuto 70. Entonces tiene que entrar
al de Werder de lateral izquierdo, que en su vida había jugado, el jugador de central al de Werder. Entonces le había dicho, para mí en su cabeza él pensó, lo pongo de lateral, de central derecho, lo tengo de lateral derecho, hago una línea de 3, pero nunca se habrá imaginado que se le iba a lesionar el lateral izquierdo. ¿Y dónde lo viste vos el partido? No, en la tribuna. En la tribuna y. ¿Cerquita del banco? Sí, cerquita del banco, sí. Porque Sí, fue uno de los golpes más duros por ahí junto con el Europa League que perdimos semifinal. Ese fue durísimo porque, por 30 segundos lo perdimos. Ya nos habíamos ido al vestuario. Obviamente era a esperar, viste, que termine el partido para salir a festejar. O sea, estábamos ahí como expectantes a que termine y hacer el gol Sergio Ramos. Fue tremendo. vos sabés que Marcelo, el jugador brasileño, dice que antes del córner él miró para el banco del Atleti y había algunas personas con champagne en la mano para descorchar, esperando esos 30 segundos. Sí, obvio. ¿Es cierto? Sí, porque ya estaba todo dado y era así, era para salir a festejar. Qué bravo es. Pensá que era minuto 93, 92 Sí, y medio. 93-40, centro de Modric, Exacto. cabezazo de Ramos. Entonces. Y nunca nos hacían gol de cabeza, entonces era como. Pelota parada era nuestro fuerte. Pero bueno, ahí Sergio Ramos empieza a hacer. Obviamente es un fenómeno. Pero ahí arrancó, porque hasta ahí el Real Madrid no venía ganando Champions. No, de hecho es la décima esa. Nosotros en el Liverpool lo enfrentamos como 2 o 3 veces y siempre 4-1, 4-0. Le ganamos 2 veces en octavo de final en octavo de final al Real Madrid. No pasado octavo de final, no sé cuántos años hacía. Me quiero meter en algo. Premios. O sea, un cosa así tipo Me de... vas a acordar. Por eso quiero saber. Más allá de champagne y Claro, todo. que- Ese partido, ¿cuánta guita era para el plantel? Y ponele, vos que sos pesetero, ¿cuánto era para vos, ponele? Y la diferencia que perdimos en 30 segundos fue 200.000 euros por jugador. Por jugador, no. 200.000 euros por Por jugador. jugador. Sí. Más. O sea, era. Me quería morir. Tío. Pará, Ya, baby, ¿qué esa es la son? locura. ¿Cuántos son? Claro, porque en realidad está el resultado deportivo y me acabo de dar cuenta que el premio es una locura. Sí. 200.000 euros por jugador. Más, o sea, si éramos campeones, era la diferencia entre salir subcampeón y campeón. ¿Y cómo se negocia el premio? O sea, ¿quién en ese. No, en eso son los capitanes. Pero en la semi Era Gaby, fueron ¿no? a discutir la final? No, ya estaba estipulado semifinal, final, o sea, Gaby. Gaby. Eran los capitanes, Godín también era capitán. Estaba- Picante, estaba- me imagino, Godín Estaba negociando. Raúl García. Sí, Raúl era capitán también. No me acuerdo si Miranda, pero no, eran Godín, Gaby. 200.000 euros, 30 200.000 segundos. euros por persona. Pensaban, por jugadora, pero no, locura. Pará, y que el Atlético le gane una final al Real Madrid también. era. No, yo que. Le venía a Mirando ganar el año tiempo, pasado. no, mirando en el tiempo, para mí fue el bisagra de que un camino y el otro. Claro. Después de ahí el Real Madrid ganó como 5, creo. Y el Atleti pierde la otra final con ellos. Y después no llegó más a la final. Yo creo que si nosotros ganábamos esa Champions, por ahí, no sé, el Atlético por ahí seguía. Pero bueno, nada, es fútbol. Hoy en día, viste, son como que son el cuco de la Champions, pero en ese momento no era el cuco de la Champions. Ahí arrancan. Terrible Google la ¿Entendés? Champions. Hay partidos que Sí, son sí. insólitos, boludo. Sí. Pero bueno, en ese Además, esa entonces final no es era así. increíble. En ese entonces no era así. ¿Había diálogo con los jugadores del Real Madrid? En lo cotidiano, en el día a día. No, No. sé, Di María. No, estaba Fideo, yo lo conocía, pero yo en el día a día no tenía relación con Cero. él. No, cero. Fuiste campeón sub-20 con Fidel. Claro, sí, yo con él, obviamente Ah, lo no veo. hablamos de la selección, boludo, campeón. Lo veo y nada, todo 10 puntos, pero no, así en el día a día con ellos no tenía. Ser campeón con Argentina, lo máximo. Sí, vestir la camiseta de la selección es lo máximo que a un jugador argentino le puede pasar. Y bueno, eso fue en mi inicio, o sea, en el 2007 yo estaba Claro. campeón sub-20. Canadá 2007. Claro, Canadá 2007. Y bueno, nada, haber iniciado mi carrera profesional. A los 6 meses salí campeón del mundo. Fue como, la verdad, tocar el cielo con las manos, disfrutarlo. Nada, fue una locura. La verdad que fue una locura y creo que el valor de esos objetivos, de esos trofeos que se ganaron en ese entonces, te lo va dando el tiempo. O sea, hace ya del 2007, estamos 18 años que Argentina no vuelve a salir campeón. Ahora este año se llevó a la final, pero no se pudo ganar. Entonces,
Eso habla de lo difícil que era llegar. En ese entonces era fácil, porque te acordás que se ganaron 5 prácticamente Sí. seguidos. Peckerman, todo, o sea. Y Tocali. Peckerman. Pero hoy en día te das cuenta de lo difícil que es llegar, lo difícil que es ganarla. Y bueno, nada, la verdad que nosotros igual teníamos un equipazo. Claro. No hablamos de Alemania. No sé si alguno quiere hablar de esa selección porque ya estamos llegando medio al final de la nota. Sí, pasemos. ¿Fue tu lugar en el mundo futbolero, Stuttgart? Sí, creo que ahí fue donde mejor estuve relación fútbol-vida. Porque, bueno, ya llevaba 10 años de carrera prácticamente, 8, 9. Me surge lo de Alemania. En ese entonces yo tenía 2 ofertas sobre la mesa, la de River y la de Alemania. Porque pará. ¿Te dijiste que no a River? ¿Sos hincha de River? Ah, no se puede. no, está bien, no. Yo no lo habíamos sé. tocado. Yo no lo sé, no lo habíamos tocado el tema. Pasa. Uno se va encariñando con todos los equipos que juega. Pero tuve la oferta de River. Yo no sé. Tuve la oferta de River y la del Stuttgart arriba de la mesa. En ese momento. ¿Quién estaba en River? Estaba. técnico? ¿Qué año? No, el Gallardo, 2015. Ah, ahora, claro. 2015. Bueno, ahora, Casi el arranque. Claro, casi en el arranque, antes de ganar la primera final. Bien. A los ¿De Sudamericana? No, la Libertadores. Claro, A 2015. la primera. Ok. Estaba Bangioni, que ya se sabía que se iba en diciembre libre. Ok. Entonces yo tenía una cláusula para salir libre de Atlético de Madrid. buena defensa esa de River. Y bueno, nada, me viene a buscar. Gallardo dice que sí. Negociación con Patanián. Le mandamos tres- un Estuvo abrazo. Mati acá. Estuvo acá Mati. Sí, Hace unos meses. 3 años de contrato. Y bueno, paralelamente estaba lo de Alemania. Y bueno, nada, yo lo pensé mucho, la verdad que lo pensé mucho y me costó decidirme, pero en ese entonces estaba el problema del cepo argentino, que había cotizaciones, pues varía la mitad del oficial, te pagaban oficial. Cuando se devaluaba no te ajustaban en el contrato. Había un montón de factores que haciendo números así sobre la mesa, yo iba a Alemania y en 3 años iba a ganar casi el triple de lo que ganaba en River. Y era un tema de desafíos si me quedaban en River. Entonces, bueno, nada, al final elijo Alemania. Pero bueno, me voy a Alemania, llego a Alemania, ya sabía lo que me iba a encontrar, porque ya había vivido lo de Inglaterra, pero bueno, ahí ya llegué con la familia. Stuttgart es, no me acuerdo. Stuttgart. La zona de Mercedes-Benz. Sí, Ah, de Mercedes, Porsche, Bosch. mucho auto. Sí, mucho industrial, mucho, lleno. Mucho auto y mucho... ¿Y es vos? una ciudad industrial, 100%. Y bueno, y llegué ahí y bueno, ya sabía con lo que me iba a encontrar, entonces la adaptación fue rápida. La verdad que deportivamente el club, el primer año nos vamos a la B. Pero yo me asenté bien, la gente me quería, estaba cómodo. Bueno, nace nuestro segundo hijo, entonces el primer año fue bueno y el segundo año... Ahora, ¿y ahí seguías en paralelo al fútbol, emprendiendo y creciendo a nivel empresarial? Sí, ahí es cuando yo arranco, cuando llego en el 2015, con mi hermano estábamos ya hablando de cómo empezar a recortar la cadena, ¿viste?, de costos en la empresa, porque nosotros ya en ese entonces llevábamos casi 8 años en el mercado, ya habíamos abierto como 4 o 5 sucursales. Muy exitoso. En repuestos, la verdad que éramos uno de los mejores Mercado Libre. Entonces, ver cómo cortar la cadena de costos para empezar a ganar más plata, obviamente, y tener más rentabilidad. ¿Qué cosa del fútbol te hizo ser buen empresario? Buena esa. Y yo creo la constancia, el estar, el no rendirte nunca, el estar siempre pensando en cómo tratar de ganar al rival, de cómo ganar al compañero, porque obviamente es un deporte en equipo, pero luchás contra tu compañero, o sea, siempre tenés uno que es suplente tuyo o titular tuyo y le tenés que sacar el puesto o no dejar que te lo saquen. Entonces es muy individual, es muy egoísta el fútbol, a pesar de ser muy grupal. Entonces eso te lleva también a ser un ganador nato en la vida, a tratar de siempre progresar. Yo siempre, obviamente, siempre quise estar mejor siempre económicamente, tratar de ir logrando cosas que me iba proponiendo. Y bueno, eso... Y ahí ya te ibas metiendo más en el negocio sabiendo que... Claro, eso iba y llego a Alemania y hablando con mi hermano, vemos eso, agarramos a Macri en 2015, fue igual, justo ese año.
vimos la beta de importación, de que se iba a abrir un poco, y dijimos, bueno, tenemos que empezar a buscar cosas en los mercados que podamos para empezar a cortar la cadena de dejar de comprarle a los distribuidores y tener Saltear nuestro propio producto, intermediarios. sin saltear intermediarios y ganar más rentabilidad, y así fue. Y yo empecé a desarrollar toda esa pata en la empresa. Yo empiezo le digo a mi hermano, ¿qué necesitamos? O sea, ¿qué productos querés empezar a importar? Y me dice, arranquemos con repuestos y accesorios, lo que es lingas, candados, y no me acuerdo si en ese entonces... No, esos dos fueron, esos tres productos. ¿Y vos desde ahí te ocupabas? Desde ahí de la compu empecé a investigar, me Impresionante. metía en Made in China, me metía en Alibaba, empezaba a buscar los... El importador podcast. No, y me empecé a... Decí que no estamos en la fábrica, bro. Sí, me empecé a contactar con proveedores de China, a pedir cotizaciones y bueno, mientras tanto hablaba con el Despa de acá y el Despa de acá yo no entendía nada. Vos pensás que yo de importación cero, todo un mundo nuevo. Y el Despa de acá, la verdad, un fenómeno. También me enseñó mucho. Y me decía, no, pedile esto, pedile lo otro, pedile tal cosa, pedile las nomenclaturas. Bueno, dale, le paso las nomenclaturas. No, pará, ¿de qué material está compuesto? Claro, boludo. Esa es la. No, o sea, hay Y veces el que domingo uno se jugaba. acuerda de- Y el domingo Sí, jugabas. obvio. No, eso lo hacía ponerle 2 horas, a veces me llevaba 2, 3 horas a la tarde. Cuando mis, A la mañana entrenabas y a a la la mañana entrenaba, dormía la siesta, iba a buscar a mis hijos al colegio, volvíamos. El domingo Y tenía que defender a Rubén. cuando ellos iban a dormir, 7 y media de la noche, porque en Alemania se acostumbra a sí. eso, los nenes iban a dormir muy temprano. Claro. Y bueno, nada, me ponía con la compu y estaba ahí 2 o 3 horitas, 10 y media, 11 me iba a dormir. Y podía hacer todo, me entretenía, estaba bárbaro, mandaba mails. Nada, en un momento lo pasa que empezó a crecer, empezó a importar. Y en el lapso ese de 2, 3 años estábamos importando por ahí, no sé, 15 contenedores por año. Entonces era un montón y mucho laburo. Que obviamente me gustaba. Y mi hermano acá... Sí, tenía que jugar al fútbol, acordate. Sí. Tenías que Por ahí, jugar estaba al baile. por ahí estaba entrenando, Le mandaba a salía Rubén. a entrenar, 3 llamaba perdida al despachante porque había llegado el contenedor a Argentina y faltaban un par de papeles, ¿me entendés? Y mi hermano no sabía dónde estaban o estaban en un mail que yo lo tenía yo y se tenía que reenviar. Y ahí ya sentías que te quedaba poco, decías, che, no, para volver, ¿eh? No. Para volver a Argentina, No, para acompañar el proyecto de... No, eso no, la verdad que cuando yo llego a Alemania, ahí en realidad cuando voy a Leti, ahí sentí como que digo, bueno, y también se dio la formación de familia. Cuando empecé a formar la familia, que nace mi primer hijo, ahí dije, nada, ya está, me quedo todo lo que dure esto y bueno, ya pensaré en volver. Y bueno, al ser tan pesetero también había mucha, en ese entonces había mucha diferencia de lo que se ganaba en Argentina que en lo que se ganaba afuera. La verdad que yo estaba bien, siempre tuve buenos contratos. En Liverpool hice un muy buen contrato y siempre lo fui mejorando a lo largo de toda mi carrera. Claro. Entonces, nada, estaba muy bien. Y era resignar muchísima plata para venir a Argentina y no valía la pena. Y ya estaba con mi familia, mis hijos, ya estaba por ahí más contenido y mucho mejor. Yo para ir cerrando, mi última pregunta, Emi, si te costó el retiro. No, nada. Me lo preguntan mucho y bueno, yo lo fui procesando. Yo cuando volví a Argentina ya sabía que no iba a durar mucho. Yo siempre supe que me iba a retirar joven porque arranqué joven. Entonces mi carrera siempre estuve de los 18 y yo siempre, todos los años quería volver a Argentina a vacaciones, quería estar acá. Con mi mujer me peleaba, no, vamos de vacaciones a Grecia, vamos a Maldivas, no, ¿qué Maldivas? Vamos a Argentina, a Buenos Aires, a cagarnos de frío. Y entonces hacíamos una semana de vacaciones allá por Europa y 3 semanas acá. Pero bueno, estaba con mi familia, con mis amigos. Todo lo que no hacía en 11 meses lo hacía en 3 semanas acá. Volvía fusilado a la pretemporada. Entonces, cuando vuelvo a Argentina, la verdad el primer año al Aldo Civi estuve bien, pero me costó un poco porque mi familia se quedó acá. Como la inserción acá a Argentina, los inscribimos en un colegio alemán acá. Lo hicieron acá, entonces mi mujer iba por la pandemia, iba mucho para allá, pero bueno, no iba tanto. Entonces me costó. Y el segundo año en Racing cuando voy a Racing firmo 2 años más 1 opcional. El primero, bárbaro. Ahí como que dije, como yo mi sueño era jugar en un grande de Argentina, nada, dejé todo. La verdad que ese año estuve 100% centrado en el fútbol, me iba a dormir temprano, no salía a cenar, dormía siesta todos los días, lo veía a mis amigos, pero poco. Entonces era como estar allá, pero acá. ¿El segundo año?
No, el segundo año me relajé, ya la realidad es que empecé a hacer cosas que no hacía del primer año, eso, salí a cenar. ¿Tanto cambia salir a cenar? No solo salí a cenar, salís a cenar y estás con 3, 4 amigos, tomás algo y te acostás, en vez de acostarte a las 10:30, 11, te terminas acostando a las 12:30, 1 de la mañana, dormís peor. Justo se dio que, bueno, los primeros 4 o 5 meses del 2023 jugué casi todos los partidos. Pero bueno, después Fernando justo me saca también. Entonces estaba en el banco, me relajaba. Claro. Total, jugaba a Piovi, estaba bien él. Decía, bueno, mejor. Entonces yo sabía. Viniste a jugar conmigo un día. Claro. Un día vino. No, pero eso no fue los 23, fue 24. Los 24. Sí. ¿O no? ¿Necesitamos un partido importante? Sí. Estaba Piovi de titular, se vino con nosotros con el Irish. Ya fue retirado eso. Sí, ya retirado. Sí. Y bueno, nada, ya cuando llegó junio, también fue un año. Los 2 años Racing fueron recontra intensos. El primer año prácticamente no tuvimos vacaciones, las tuvimos me acuerdo, en el mes de noviembre, me parece. De todo esto que pasa en Argentina, que todo un caos. Tuvimos 2 semanas de vacaciones en noviembre, yo venía a entrenar desde enero. Frenamos 2 semanas en noviembre. Después volvimos a arrancar fines de noviembre, porque nosotros jugábamos la Supercopa esa, ¿viste? Que ganamos Emiratos en Emiratos Árabes, Árabes en enero, entonces teníamos que entrenar. Entonces no había tenido vacaciones, 2 semanas, todos de vacaciones, y estábamos nosotros entrenando en pretemporada en Pilar, encerrado. Bueno, después viene la fiesta, entrenamos 25, 26, 1 de enero, todo así. Tus amigos fotos en la pile. Claro, y yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, nada, en fin, arrancó el año bien, pero eso, después pierdo el puesto y ya llegó junio y también pocas vacaciones. En junio creo que nos dan 2 semanas. En un año por ahí había tenido 1 año y medio, 4 semanas de vacaciones y yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, basta de esto. Y bueno, y ahí empezó que cuando ya iba a entrenar, yo siempre llegaba primero, me iba último a entrenar. Seguía llegando primero porque por el horario tenía que llegar primero, por el tráfico, pero ya terminaba de entrenar y me iba a mi casa. Ya sabías que la decisión estaba... Sí, me iba. En vez de ir al gimnasio para entrenar, no, me iba a mi casa. Me iba a mi casa y me iba a hacer otra cosa. Y ya eso, empecé a no a relajarme, pero a pesarme un poco lo que era el entrenamiento y nada, digo, yo me tengo que retirar bien, o sea, me quería retirar bien, sin que nadie me critique nada. Lo empecé a hablar con el psicólogo y en junio dije, mira, yo creo que en diciembre me retiro. Y me dice, dale, si lo sentís así, perfecto, vamos a laburar, lo que vas a hacer después. Yo ya lo tenía igual planificado. Yo también eso, al hacer tantas cosas en mi vida, yo ya sabía que me retiraba, iba a arrancar a laburar con mi hermano en la empresa de representación, a la par de él, ya tenía todo armado. La verdad que económicamente no me iba a variar una cosa con otra. Sí, obviamente iba a dejar de cobrar una parte, pero bueno, no iba a bajar mi calidad de vida por dejar de jugar al fútbol, que eso es recontra importante. Y bueno, lo laburé y en diciembre anuncié que me retiraba y ya está. Y en línea con lo que comentás, y también la pregunta de Fran, ¿uno deja de ser jugador después del retiro o el chico siempre está esa... Sí, siempre. Nada, siempre seguís jugando. Sí, lo que me pasa que me invitan mucho a jugar al fútbol y mucho digo que no, pocas veces digo que sí, porque por eso, yo dejé de jugar porque ya estaba cansado de ir todos los días, concentrado en los últimos años Racing al jugar Libertadores, primer año Sudamericana, segundo año Libertadores, estábamos 4 días a la semana concentrados y yo digo, me vine a Argentina para estar 4 días de la semana encerrado en un hotel. Basta de esto, ¿entendés? Pues quiero empezar a disfrutar un poco. Pero bueno, nada, eso, te pica el bicho, entras a jugar con unos amigos. Es más, el último partido que juego con mis amigos me desgarré. Wow. Porque eso, entras a jugar y quieras o no, tu cabeza quiere seguir haciendo lo mismo que antes y el cuerpo ya no entrena como antes. Y en cuanto pegás, o sea, las condiciones físicas están, pegás un sprint y está la reacción de antes, pero bueno, no está el cuerpo adaptado. ¿Y seguís el fútbol argentino? ¿Mirás un poquito sí, o estás hinchado? No, sí. Sí, al estar ligado, o sea, al estar, representamos muchos chicos de... ¿Qué es Insúa Group hoy? ¿Cuántos jugadores tienen? Y Insúa Group, la verdad que estamos creciendo mucho. En los últimos 3-4 años hemos crecido un montón. En los últimos 2 años, con la incorporación mía a la empresa, también hemos mejorado mucho el tema de captación. La verdad que al ir yo a hacer un poco la captación de los chicos, ¿vos no te voy a mentir. Sí. Yo hago
tenemos chicos en la empresa bueno, que buscamos jugadores y intentamos. En los últimos 2 años lo que intentamos hacer en la empresa es la captación, que la vara llevarla más arriba. Tenemos 80 jugadores, entonces eso demanda una estructura muy grande. ¿Cómo es el acompañamiento con los chicos? No, tenemos. O sea, ¿tenés gente específicamente siguiendo? ¿Cómo, por ejemplo, tenés 80 jugadores? ¿Cuántos son en la empresa? ¿Tenés, digamos, desde el punto de vista del management, decís, che, una persona tiene que ocuparse de estos 12 de seguir lo que estén bien? ¿Cómo lo haces? Sí, exacto, tal cual. Mi hermano ahora está viviendo en Madrid hace ya 4 años. Entonces ya tenemos él siempre tuvo la oficina allá, pero hoy en día ya es oficial y él va todos los días a la oficina allá. Son 5 personas laburando en Madrid. La verdad que se está haciendo un laburo bastante grande en lo que es Europa por el tema de incorporamos una persona africana también a la empresa. Tenemos representando muchos africanos que la verdad que tienen un potencial bárbaro y que nada, es un poco por ahí lo que pasa en Sudamérica, pero peor, o sea, más carencias, más falta de todo, de educación, alimentación, todo. Mucha carencia. Entonces eso, tratando de captar en África para traerlos a Europa y que hagan por ahí una carrera ahí. Y acá en Argentina somos 8 más o menos personas. Y eso, lo que decís vos, cada uno tiene 7, 8 jugadores que hacen el seguimiento semanal o diario o necesidades que quieran. Pero bueno, una de las características que tenemos nosotros como empresa es que a mi hermano y a mí, que somos los dueños de la empresa, cualquier jugador nos puede llamar y yo me siento con cualquier jugador, con el chico que está en 9ª división en Platense, que tenemos un chico de 9ª, que el otro día fuimos a almorzar, con Ramiro Enrique, que ahora se fue a jugar a Arabia y estaba en Orlando, o Remedi, que está en Peñarol, y los vemos a todos, hablamos con todos, que por ahí en otras empresas no pasa. Por ahí en otras empresas la cabeza, que me pasó a mí, que cuando era chico, mis primeros 2 años tuve un representante que el que era el dueño de la empresa no lo vi nunca. Lo vio solo mi viejo cuando fue a firmar el contrato y yo no lo vi nunca, no sabía ni quién era. Entonces era muy típico de antes eso. Hoy en día la verdad que hay mucha juventud en lo que es la representación del fútbol. Mucho es jugador también que se está metiendo, entonces eso entiende las necesidades que necesita un jugador para el acompañamiento. Y bueno, eso, tenemos muchos jugadores en primera, que son más o menos 30, y el resto chicos que obviamente hay que acompañarlos, guiarlos y tratar de que se desarrollen lo mejor posible en base a todo lo que fuimos hablando. Eso, acompañamiento, que no dejen de estudiar, que estudien, que si necesitan un psicólogo, un coach deportivo, que lo tengan y dárselo, que si necesitan entrenar doble turno, que lo tengan, que si necesitan un kinesiólogo, porque muchos clubes tienen deficiencia en lo que es por ahí el aparato médico de las inferiores, que lo tengan con nosotros aparte y se puedan recuperar o puedan, no sé, tienen una contractura y que nos puedan decir a nosotros ir a solucionarlo. Está lindo, es un lindo laburo, requiere también obviamente un montón de tiempo, pero está bueno. Gracias, Emi. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Aplauso.